¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Línea de Fuego. Y como todo lo que hacemos en las manos del Señor, lo hacemos a través de la oración. Voy a hacer una pequeña oración para dar inicio al programa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Paráclito, ven Consolador, ven Santo Espíritu de Dios, ven a mi vida, a mi mente, a mi alma y a mi corazón. Ven Santo Espíritu de Dios, ven a este programa, que no sea yo, que seas tú, Santo Espíritu de Dios, a través de mis palabras, lo que quiere traer a cada alma, Santo Espíritu de Dios. Ven a mi mente, a mi vida. Ven, Santo Espíritu de Dios, toma las potencias de mi alma y permite que este programa pueda continuar formándonos como misioneros. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven Paráclito, ven Consolador. A ti, Santísima Virgen María, te pido que venga con tu manto precioso a cubrir mi vida. Santísima Virgen María, tómame en tus manos, que no sea yo, mamá, que seas tú quien me acompañe, que sean tus palabras, Madre Santísima. Cubre con tu manto precioso nuestras vidas. Mamá, ven, toma mi mente, mi alma y mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les voy a hablar del Padre Pío de Pietrelcina, de su vida, de lo que hizo durante su vida. Él fue un niño inquieto. Desde pequeño no le gustaba salir a la calle a jugar con los demás niños. Tenía una especial preferencia por asistir a la Eucaristía. De niño relata en su libro que lloraba mucho, lloraba demasiado. Decía que el papá pensaba que no era un humano, sino un pequeño diablo, porque lloraba demasiado. En una ocasión cuando estaba pequeño, fueron a una iglesia. Se les presentó bastante dificultad para ingresar a la iglesia, pero finalmente pues con su papá ingresaron a la iglesia. Dentro de la iglesia, al Padre Pío, siendo niño, le llamó muchísimo la atención una señora que estaba con su pequeño hijo que tenía una enfermedad. Su cara estaba desformada y eso, y ella le estaba pidiendo a un santo ese milagro por la recuperación de su hijo. Al Padre Pío de niño le llamó muchísimo la atención, y en un momento la señora oraba y le pedía tanto ese milagro, que sintió tanta rabia que cogió el niño y se lo tiró hacia donde estaba la imagen del santo, y le dijo que si no lo sanaba, que entonces lo cogiera él. En ese momento todas las personas se asustaron, y de un momento a otro el niño se levantó del piso, empezó a caminar y estaba totalmente sano. Ese fue el primer milagro que el Padre Pío de niño vio que podía hacerse. Luego de esto regresaron a casa, y el niño sentía como esa necesidad de formarse en la vida religiosa,
porque él de hecho iba mucho a la Eucaristía, participaba de la Eucaristía. Él se formó para ser sacerdote y cuando fue ordenado sacerdote entregaron una pequeña estampa y en esa pequeña estampa decía: Jesús, vida mía, desde hoy lleno de emoción tengo el honor de elevarte entre mis manos. Haz que por medio de ti yo sea también para el mundo camino, verdad y vida. Que por ti, sacerdote santo, yo logre también ser sacerdote. El Padre Pío Capuchino tuvo 58 años de consagración. Después de la consagración, cuando Jesucristo estaba corporalmente presente en la hostia, las Eucaristías del Padre Pío se hacían muy extensas porque él entraba en un éxtasis en el momento que hacía la consagración y la Eucaristía se extendía tanto que duraba más o menos de 1 a 2 horas. Había mucha gente que no le gustaba ir a la Eucaristía porque demoraba mucho, pero la realidad es que el Padre no sentía que había pasado tanto tiempo durante la Eucaristía. El Padre Pío recibió los estigmas que tenía Jesús, las 5 llagas, las de las manos, las de los pies y las del costado. Inicialmente, cuando el Padre empezó a recibir los estigmas, fueron unos estigmas que no eran visibles. Él sentía los dolores en sus manos, en sus pies y en sus costados, pero no se veía la herida. Tiempo después, esas heridas se hicieron visibles en sus manos, en sus pies y en sus costados y sangraban. Para evitar, digamos, tanto comentario y eso, las heridas eran vendadas. Todos los días había que limpiarlas porque las gasas que le colocaban siempre estaban untadas de la sangre del Padre Pío. Las heridas fueron revisadas y esas heridas eran profundas, no había hueso, era el huequito. Y desde la Santa Sede enviaron personas autorizadas por el Santo Papa para verificar las heridas del Padre, porque unos decían que sí y otros decían que no. Finalmente, pues fueron aceptadas los estigmas del Padre Pío. Otra característica del Padre Pío era la bilocación. La bilocación, ¿qué es? Es como el estar en la misma parte en el mismo momento. El primer suceso que vivió de bilocación el Padre Pío fue una noche de 1905. Acababa de nacer una niña y su papá había fallecido. La Virgen se le apareció al Padre Pío y le dijo que debía cuidar de esa niña. Él no entendía. 17 años más tarde, él se trasladó hasta la Santa Sede en Roma, y estando en la Santa Sede en Roma, una niña de 17 años le pidió que la confesara. El Padre la confesó y estando en la confesión, él se dio cuenta que era la niña que la Virgen María le había encargado. Esa niña se formó y fue muy santa en su vocación espiritual. Fue hermanita de los franciscanos. El Padre Pío durante su vida tuvo bastantes ataques del demonio. Uno de ellos en 1905. Estaba en el convento, escuchaba mucho ruido, cuando de pronto salió a la ventana, miró y vio un perro negro muy grande. De sus ojos salían como 2 llamaradas de fuego inmensas. Ese perro se le lanzó al Padre Pío, pero no llegó hacia él, sino cayó en una habitación
que estaba llena de madera más o menos a 2 metros. Ese no fue el único ataque que el padre Pío tuvo del demonio, pues en realidad fue bastante atacado. En su fe también fue atacado, recibía críticas, calumnias, muchísimas calumnias, muchísimos ataques. Juzgaban mucho lo que él hacía, aunque todo lo que él hacía lo hacía para beneficio de su comunidad. Después de ser elegido sacerdote, él decidió formar una clínica inmensa que se llamaba la Clínica del Dolor, con los mejores aparatos, los aparatos más sofisticados, los mejores especialistas. Esa clínica, colocaron la primera piedra, pero la iniciaron sin tener ayuda económica de nadie. Él se entregó a la voluntad del Señor para hacer esta clínica. Él siempre decía que Dios lo proveería todo, que de la mano de Dios él lo podría hacer. Y así fue como efectivamente él logró hacer esa clínica, aunque estaba en San Giovanni, en un lugar que es bastante alejado. Tenía los mejores especialistas, los mejores equipos, y fue una gran obra. Y como todo, pues para esa obra él recibió muchos ataques por hacerla. En su vida como sacerdote, aún siendo sacerdote, fue llevado a prestar el servicio militar. Y prestando el servicio militar, no fue llevado como capellán del ejército, sino fue llevado, siendo sacerdote, como un soldado raso. ¿Y qué desempeñaba el padre Pío prestando el servicio militar? Lavar pisos, barrer, hacer los oficios más humildes, y él los hacía porque siempre pensaba que de esa manera era como él agradaba a Dios. En los momentos de confesión que él dedicaba el mayor tiempo del servicio a la iglesia, lo dedicaba a la confesión, duraba horas y horas confesando. Él dedicaba muchísimo tiempo a la confesión, y para esto siempre pedía que las almas que iban a confesarse estuvieran preparadas. Cuando él sentía que un alma se estaba confesando y no estaba preparada, no lo recibía en la confesión. Tenían que prepararse y nuevamente volver. La transverberación del padre Pío del 23 de agosto en Pietrelcina. Estaba en el tiempo de acción de gracias, después de la Santa Misa, cuando inesperadamente sintió que le hirieron el corazón con una flecha de fuego tan ardiente y dolorosa que sentía morirse. El fenómeno de la transverberación es como una preparación para los estigmas que él recibió. Los estigmas los recibió en 1918, que son las 5 llagas que tenía Jesús en sus manos, en sus pies y en el costado. Siendo sacerdote en 1915, en la Guerra Mundial, fue llevado a prestar el servicio militar. Como les dije, que su servicio no fue como capellán, sino fue en los oficios más humildes. En 1918 había muchas mujeres que asistían a la iglesia, y con esas mujeres él formó el primer grupo de oración, que fueron grupos de oración atacados por la calumnia, porque no sentían la obra del padre Pío, pero a pesar de eso él continuaba trabajando, y fueron muchísimos grupos de oración que se formaron. El padre Pío también trabajaba muchísimo por los más necesitados. Él quería ayudarlos, y de hecho los ayudó muchísimo, porque a través de ese regalo del sacerdocio se convirtieron muchísimas almas. Fueron demasiadas las almas que se convirtieron, porque tenía un don muy especial,
que cuando las almas estaban confesando, Él sabía cuando les faltaba confesar algo y les decía que les faltaba. El Padre Pío siempre quiso que todos se acercaran a Dios, pero se acercaran a Dios con buena voluntad, con firmeza de no volver a pecar, con entregar sus vidas a Dios. Y de hecho, muchísimas de las personas que lo ayudaron a él para que esa clínica que él tanto deseaba fuera posible, fueron personas que se acercaron a él, ateos, que no creían en Dios, pero que a través de la confesión con el Padre Pío hicieron un proceso de conversión, y en ese proceso de conversión tomaron la decisión de seguir a Jesús, de ser fieles a Jesús y el apoyo incondicional a la obra del Padre Pío. Muchas personas decidieron apoyar esta obra, tanto económicamente como con su trabajo, como con la entrega. Al Padre Pío, desde la Santa Sede, tuvo muchas personas, muchos sacerdotes que lo apoyaban en todo lo que él estaba haciendo, pero también hubo otros que no estaban de acuerdo, y que el Papa desde la Santa Sede los enviaba a San Giovanni a hacer como una inspección de lo que el Padre Pío estaba haciendo. Y hubo muchas ocasiones en las cuales, aún ellos dándose cuenta de todo el esfuerzo y el trabajo que hacía en bien de las almas, llegaban a la Santa Sede y había mentiras, había cosas que atacaban al Padre Pío. Pero como decía el Padre Pío, una mentira puede durar un año, pero esa mentira se puede destruir con la verdad en un día. Así fue como poco a poco la Santa Sede, con nuevos sacerdotes que enviaba a ver el proceso que hacía el Padre Pío, fueron dándose cuenta de que la obra que él hacía, la hacía desde el corazón, que la estaba haciendo bien, que la clínica estaba siendo administrada como debía ser, todo con la bendición del Señor. Así, esta pues es una pequeña reseña que les cuento de la biografía del Padre Pío, del libro que escribieron con todas las vivencias que el Padre Pío tuvo. Este es un pequeño abrebocas para que nos animemos a leer los libros del Padre Pío, a instruirnos, a formar nuestra alma, a ser perseverantes. Nosotros, los misioneros, nos formamos y acrecentamos nuestra fe precisamente leyendo los libros como los del Padre Pío, donde nos ayuda a ser mejores personas, a mejorar nuestra espiritualidad y a fortalecernos como misioneros. La invitación es para que quede en el corazón la inquietud por conocer más de este santo que ha tocado mi corazón, y que no solo toca mi corazón, sino empieza a transformar la vida de cada uno de nosotros como misioneros y de las personas que en algún momento van a ver esta transmisión, para que sientan esa necesidad en su corazón de buscar de Dios a través de los santos, que no es algo de hace 2000 años, es de la actualidad, y que nosotros también, formándonos, podemos ser santos, podemos llegar al cielo, y no es algo imposible, es algo posible, y si lo hacemos de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María, todo será siempre posible.